Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmencita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querida Ari. Otra vez, como cada viernes, de 5 a 6, para su cafecito virtual en Madre Tierra. Así es. Ya usted sabe, nos puede ver por Filicam, nos puede ver por Comcast, por Verizon, por Apple TV, por Roku, nos puede escuchar por Filatino Radios, por la 106.5 FM. Si usted no nos ve, no nos ve o no nos escucha, es porque no quiere, porque estamos en todos lados, ¿verdad, Carmencita? Así es. Y hoy tenemos un tema interesante, ¿vale? Vamos a hablar de la madre, pero de la madre en serio, de la madre, de la Pachamama, de la tierra. Vamos a hablar de cómo podemos, ser mejores personas, Carmen, porque yo creo que somos malas personas cuando no tenemos conciencia del daño que estamos haciéndole al planeta. Ciertamente, porque la tierra es una sola, es nuestra casa. Entonces, si no cuidamos nuestra casa, si no sabemos preservar, si no tomamos acción directa, esta casa se va a terminar gastando. Así que de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, hoy vamos a presentar. Entonces yo te voy a dar la palabra para que tú presentes primero a nuestra primera invitada, que es alguien que está como muy cerca de nosotros últimamente y que tú y yo le tenemos mucho afecto. Sinceramente, ella es parte de la casa. Su nombre es Rosalba Esquivel, es mexicana, tiene una licenciatura en biología y un máster en microbiología, es experta en suelos y también se desenvuelve actualmente como la maestra de ciencia ambiental de SECATE, una organización sin fines de lucro aquí cerca de la zona de Filadelfia en Norristown. Le damos la bienvenida entonces a nuestra querida Rosalba Esquivel. Bienvenida, Rosalba, a tu casa, a tu madre tierra. Mi Pachamama. Hola, buenas tardes, Ari. Buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación, un gusto. Nosotros felices de que estés con nosotras este día, querida Rosalba. Así Gracias. Es, y vamos a darle la bienvenida también a alguien que empezó a ser parte de Madre Tierra a partir del Congreso. Lina Gómez es docente, pero actualmente está como especialista en tratamientos de agua, su trabajo formal, pero Lina vino un día a mi vida y me la cambió. Así que yo hoy voy a contar esta experiencia. Y bueno, bienvenida Lina a Madre Tierra otra vez. Hola, muy buenas noches, feliz de estar aquí o buenas tardes, según el horario que estén cada uno de ustedes. Así es, bienvenida. Y vamos a hablar de la conservación. Tras cámaras, tras bambalinas, en la parte de producción, estuvimos conversando y ellas me comentaban, Carmen, que ellas quisieran que este tipo de programa que tenga que ver con conservación fuese como el programa de educación financiera que se hiciese cada cierto tiempo, a lo cual a mí me pareció increíble porque es verdad, hoy hablaremos como de una parte que tiene que ver con el agua, con los suelos, pero hay que hablar del aire, por ejemplo, porque en Pensilvania hay un trabajo interesante de contaminación ambiental a nivel de aire y hay experiencias interesantes también de cómo comunidades han hecho para mejorar eso. Pero también entonces tenemos como en el caso de la parte del agua, pero también tenemos la parte de la alimentación. Entonces yo creo que este programa de esta parte ambiental, que vamos a tocarla de aquí a final de año o en otras oportunidades. Por supuesto que sí, hay mucho de qué hablar. Como ya habíamos comentado anteriormente, es un tema muy amplio y seguramente van a surgir a través del programa muchas preguntas. Les recordamos a todos aquellos que nos están escuchando que nos pueden hacer llegar sus preguntas por el chat y nuestras redes sociales también para que nuestras expertas puedan contestarlas. Así es, exactamente. Pero vamos a empezar. Hablamos mucho de cuidar la Pachamama, de cuidar la tierra, de hacer conservación. Y yo quisiera escucharte, Rosalba, vamos a empezar contigo.
Háblanos de eso. ¿Qué es este tema? ¿Cómo es esto del ambiente? ¿Qué es esto de la conservación del ambiente en general? Bien, pues el ambiente. El ambiente es todo esto que nos rodea, Ari, Carmen. Es exactamente donde nos estamos desarrollando, donde estamos conviviendo plantas, animales, recursos minerales, todo alrededor de nosotros, ¿no? Nosotros interactuamos con todo lo que nos rodea. Eso es el ecosistema, ese es el ambiente, ¿no? ¿Y cómo hay que conservarlo? El ambiente está compuesto por el suelo, el agua, el aire, igualmente las plantas, los animales y todo lo que conlleva. Y es importante conservarlo porque esta es nuestra casa. Es importante mencionar que toda acción que yo haga va a repercutir en los demás. Hablemos de todo, cualquier ser vivo, a nivel de mar, a nivel de tierra, a nivel de aire, etcétera. Entonces, es importante también considerar que en este ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, está interconectado. Todo lo que pasa en el suelo tiene que ver con el agua y a su vez con el aire. Y lo que pasa en el aire tiene que ver con el suelo, el agua, etcétera. Ajá, porque todo está circulando. Somos parte de un ciclo constante, un ciclo permanente, en el cual si contaminamos suelo, se contamina el agua, se contamina el aire. Entonces, eso favorece que a nosotros nos vayamos dañando. Sin querer, nos vamos dañando nosotros mismos, ¿no? Vamos afectando poblaciones vegetales, poblaciones animales. Entonces, es importante que desde lo mínimo que podemos hacer en nuestra casa, eso puede afectar o puede beneficiar todo lo demás, ¿no? A nivel global. Claro que sí. Y mira, aquí hay una pregunta, porque se habla mucho del medio ambiente de manera general y siempre Sí. hablamos de las grandes industrias, pero desde la casa, ¿qué podemos hacer? Desde la casa, ¿qué podemos hacer para conservar nuestro ambiente? Tenerla limpia, para empezar, ¿no? Teniendo limpia nuestra casa, no tirar basura y lo ideal sería este tema que hemos venido mencionando acerca de reciclar, ¿no? De utilizar contenedores especiales para aquel material que se puede reusar y cuál no. Y por otro lado, saber separar nuestros residuos orgánicos para crear compostas, etcétera, ¿no? Que es algo que nosotros en Secate hemos estado con esa preocupación de poder recolectar los residuos de las familias para ya crear para ir continuando con nuestra compostera, porque estamos haciendo nuestra compostera. Ajá. Desafortunadamente no siempre se tienen los recursos a nivel gubernamental para capturar esos materiales de forma individual, ¿no? Entonces los tenemos que hacer así, ¿no? Tirarlos pues todos en el mismo contenedor. Pero por ahí empezaríamos. Ustedes por ahí tienen unas imágenes que cuando ustedes quieran que yo las coloque, avísenme para irlas colocando. Lina, ¿cómo es eso de estudiar el agua? O sea, ¿cómo es eso de que en este momento tú te estás encargada de ese tema del tratamiento de agua? ¿Qué te hizo involucrarte con esto, no? ¿Qué te hizo alarma? Bueno, pues escuchando también a Rosalba, como decía ella, todo es un ciclo, ¿no? Entonces, una vez lo que dice ella de los suelos que arrastran, que llevan, el daño que estamos haciendo a nuestra tierra, de pronto muchas personas, así como me pasaba a mí, no tenemos noción de que de pronto parte de nuestras irresponsabilidades, como lo que decía, no saber reciclar o botar la basura, pasa algo que inconscientemente nos está a nosotros también afectando o consciente, que es la salud, que también nos lleva a un punto con el agua, porque nosotros somos 70% agua, estamos consumiendo agua y necesitamos para sobrevivir el agua en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Cuando estamos generando esa basura o ese problema, todo eso va arrastrado, ¿cierto?, a nuestros ríos. ¿Y qué pasa en nuestros ríos? Que nosotros aquí, por ejemplo, en Filadelfia es importante que la gente sepa que nosotros vivimos de dos ríos o dependemos de estos dos ríos aquí en el área, que son el Schuylkill River y es Delaware River. Y solo de esos dos ríos, esta ciudad son los suministros más grandes que tenemos. A diferencia de nuestros países, por ejemplo, que gracias a Dios, Colombia, Perú, Ecuador, tenemos más suministro, más fuentes naturales, más ríos, lagos, de aquí nosotros dependemos de estos dos.
Y prácticamente se dice en una información que estuve viendo que se produce diariamente 230 millones de galones para el suministro de toda la ciudad. O sea, es importante partir de ahí para después ser conscientes que de esa agua más lo que nosotros usamos, porque no sé también si mucha gente sabe que se recicla, y ahí fue que también inició mi idea, como tú me preguntaste, Ariane, de por qué interesarme de todo esto, y fue por mi salud. Porque una vez también yo tuve unas secuelas y unos problemas de salud, tanto de piel, digestivos, fue cuando yo me entero de que el agua en los Estados Unidos pues es reciclada, que tenemos 3 plantas en esta área donde se trabaja nuestra agua y que viene con sedimentos y químicos. Y ahí es donde parte pues todo mi interés de saber sobre cómo es que nos llega realmente el agua a nuestros hogares. Qué interesante, qué interesante. Que sí, uno no pensaría que el agua que sale por el caño de tu casa trae a veces algunos residuos minerales o sustancias que te pueden hacer bien, pero también te pueden enfermar si no tomas conciencia al respecto. Entonces, yo estoy segura que todo el mundo, Carmencita, que nos ve, sabe más o menos cómo es el ciclo. Pero Rosalba, ¿cómo llega a contaminarse de esta manera el agua? O sea, ¿cómo es este proceso en el que yo creo, por ejemplo, fíjate, yo creo, por ejemplo, que si yo llego y tiro al retrete cuando estoy fregando aceite, eso no va a pasar nada porque eso se va a quedar allí y eso no va a repercutir. Pero cuéntanos tú cómo es este proceso, además terrible, ¿no? Terrible. Pues mira, para empezar, diremos que el ciclo del agua, vamos a decir que empieza cuando el agua se evapora a partir de los ríos, de los océanos. Forman las nubes, como cuando estamos cocinando, hacemos una tapadera y sí hemos visto que en la tapadera se forman estas gotitas de agua. A nivel global, esas gotitas de agua serían nuestras nubes, que son estos reservorios de agua. Esas nubes llegan por efecto del aire hacia los continentes. Ya una vez en los continentes, por diferencia de temperatura, se da el fenómeno de la lluvia. Y entonces la lluvia empieza a caer. La lluvia obviamente va arrastrando todo lo que va encontrando a su paso a nivel de aire. Si tenemos un aire contaminado con materiales, con sustancias a partir de la gasolina, por ejemplo, como el óxido nitroso, vamos a tener una reacción del agua con este óxido nitroso y vamos a formar lo que llamamos lluvia ácida. Ya desde ahí nuestra agua va contaminada. El agua llega al suelo. El suelo va a funcionar como un filtro. En el suelo tenemos nuestras plantas. El agua llega, riega nuestras plantas y va filtrándose a través de todo el perfil de suelo hasta llegar a lo que son los mantos acuíferos. Pero a su paso va arrastrando todos esos nutrientes o esos minerales que están, de los que está compuesto el suelo. Esos minerales pueden ser sodios, potasios, magnesios, manganesos, que son minerales vitales para nuestro cuerpo. Son estos electrolitos que nosotros necesitamos para mantener bien nuestra sangre, por ejemplo, y funcionando bien todas nuestras enzimas del cuerpo, etc. Pero ¿qué pasa? No solo encontramos estos minerales, estos electrolitos, también encontramos, por ejemplo, metales pesados. Encontramos también nitratos, que son residuos de los fertilizantes químicos, que al combinarse con el agua se pueden convertir a nitritos. Y estos nitritos y metales pesados son agentes venenosos para el ser humano y muchos animales. Y ya desde ahí nosotros podemos tener la peligrosidad de tener mantos acuíferos con aguas ya contaminadas. Estas aguas salen a través de las montañas, van por los manantiales, llegan a los ríos y ya van contaminadas. Y sin mencionar que muchas veces los ríos están contaminados por aguas residuales, por ejemplo, que ese es también un tema para como otro capítulo totalmente, porque sabemos que muchas industrias, a pesar de que tienen, se supone, regulaciones para tratar sus aguas o sus residuos antes de desecharlos, no todas las cumplen. Entonces, todos esos residuos van a dar a ríos o van a dar directamente tal cual a nuestros océanos. Y ahí ya tenemos el ciclo del agua contaminada. Es increíble
un fenómeno que no podemos ver está ahí todos los días, todos los días. Y Sumándole, desafortunadamente, y sumándole, Rosalba, como tú dices, qué pena ahí también agregarte que yo dije, wow, que sí, tampoco sabía, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que son las operaciones agrícolas, ganaderas, también que eso es una contaminación y que mucha la gente piensa, ah, no, pero es que el problema del agua es la bacteria y yo puedo hervir el agua en mi casa y listo, santo remedio. Y no saben muchas personas que hervir el agua no es la solución cuando se trata de químicos, porque una cosa son bacterias que hervir, listo, matas la bacteria como en nuestros países que hirviendo solucionamos esa parte. Pero cuando se trata como en Estados Unidos, que el problema más alto, más concentrado realmente son los químicos y todos estos contaminantes, hervir el agua no es la solución, porque al hervir, el hacer el punto de ebullición lo que hace es reactivar aún más el químico, tú no lo estás matando. Y cuando se hacen esas pruebas de agua en las casas, se les mira cómo llega, ahí la persona se da cuenta que están recibiendo cloro y otros tipos de químicos que se están consumiendo al cocinar, al bañarte, al tomar, y que nosotros, el cuerpo lo está recibiendo, no se va con el agua. No, y además es importante mencionar que, por ejemplo, el agua, una vez que se obtiene para consumo humano, aunque se trate, se manda por cañerías, se manda por ciertas tuberías. Ahorita hay un problema fuerte a nivel Pensilvania porque se tiene aguas contaminadas con plomo. ¿Este plomo de dónde viene? De estas cañerías, de estas tuberías que tienen un mal mantenimiento, se les forma este sarro, que es estas costras que están en el interior del tubo, y estas costras, este sarro va teniendo metales pesados, por ejemplo. Pasa el agua y los arrastran y llegan a nuestro vaso con agua, ya con este metal pesado. Se han hecho varios estudios, sobre todo en la Universidad de Penn, que ha demostrado que el agua está contaminada con plomo, el suelo de Pensilvania también está contaminado con plomo. Y en esta situación que ustedes están mencionando, los que nos están escuchando, al igual que a mí, que yo, pueden estar preocupados, porque, bueno, si ese es el agua que sale por la grifería de mi casa, ¿y ahora qué hago? ¿Qué solución puedo tener? ¿Qué sugieren ustedes como especialistas? Tú sabes que todo el mundo, ya les voy a poner las preguntas, porque todo el mundo pregunta eso, ¿y qué hago? Pero yo, antes de pasar al qué hago, que me parece fundamental, yo quiero saber, a nivel, ¿qué saben ustedes? A nivel gubernamental, ¿qué está pasando? Porque, ¿yo qué hago? Porque efectivamente lo conversábamos igual, ¿no? Importante es yo tomar acciones, porque cambiando yo, empiezo yo a cambiar la conciencia, empiezo a mejorar y así sucesivamente nos va a tocar a todos y eso va a ser comunidad. Pero también tiene que haber una respuesta gubernamental a este problema. Porque, por ejemplo, Lina, la vez que yo la conocí, me presentó el informe EPA y yo quedé abismada de que haya un informe, una cosa tan clara, especificada, pública, y la gente no lo sepa. Yo estoy segura que la mitad de la gente que nos está escuchando, la que nos va a ver y la que nos va a escuchar posteriormente, no saben de esto. Antes que pasemos a la solución, yo quiero que las dos me hablen qué es esto del informe EPA, porque de paso no es solamente de agua, es un informe un poco más amplio, ¿no? Pues es que, Carmen, respondiendo en parte a Ariana, lo que ahorita ya decía Carmen, que la gente pregunta, ¿y qué hay que hacer? Estamos preocupados, ¿qué he visto yo? Listo, sí, puede estar la preocupación. Otros incluso podemos llegar a sus casas o mucha gente a dar la información y quedar preocupados. El problema no está ahí. Nosotros vamos a dar la información, digámoslo así, pero es que de la preocupación no pasan, aún diciendo la información. La gente puede ir a las casas y puedes decirles, mira, online tú te puedes meter donde es la EPA, que es Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y tú tienes el derecho porque está público, donde muestra que usan más de 100 a 120 químicos todo el tiempo, porque es la misma agua que llega millones de veces para poderse volver a limpiar, reciclar y volver a sus casas, donde usan más de 120 químicos. Ahí se encuentra lo que decía Rosalba, que la tierra lleva plomo y otras sustancias, pero es que también el mismo ser humano pone otros encima, como plomo, como por ejemplo un químico que quiero nombrar, cloramina, que es una combinación entre cloro y amoníaco, para matar lo que son los olores, la dureza del agua, quitar como desinfectarla. Y eso es lo que están usando todo el tiempo y está público. Y la gente se le dice, sabe la situación, pero no toman acción. Entonces,
por ejemplo, es ser conscientes que eso está público, que ellos tienen el derecho o están en la obligación, sí, de una parte, y es darnos el agua potable, porque hay una diferencia entre lo que es agua potable, agua purificada e incluso el agua alcalina. Son 3 formas y 3 disfrutes que se pueden ver o diferente, ¿no? En cómo puede el cuerpo recibir. ¿Y qué pasa? Ellos nos dan el agua potable, hasta ahí llegan ellos, tienen esa responsabilidad. ¿Y qué sería pues potable? En lo posible, volver agua clarificada, ¿no? Esa suciedad que llega ahí en los tanques de tratamiento y volverlo potable para que nosotros lo recibamos en nuestra tubería. Pero ¿por qué el americano, que es muy normal desde que yo llegué a los Estados Unidos, ya está acostumbrado por años a comprar de botella? Porque son conscientes que el agua que nos mandan es solo potable, pero ya comprar de nosotros, de nuestra canasta familiar, está en comprar el agua para consumir. Y nos toca ahí comprar pues ya la purificada porque saben y son conscientes que algo pasa con la de tubería y que con esa no toman. Entonces está entre nuestras responsabilidades y canasta familiar pues comprar la de botella. Dame un segundo. Exacto. Rosalba, cuando uno da clase, Rosalba da clase, sí, le explicamos esto a nuestros muchachos. O sea, les hacemos entender desde la escuela, a Carmen, Rosalba, Clary Alejandro me está diciendo en este momento, fíjense esto, yo trabajo con niños y muchos niños salen con plomo. Carmen tiene una experiencia también que contar, pero estamos sensibilizando a nuestros niños desde la escuela a entender que debemos cuidar el ambiente, que debemos cuidar nuestras aguas, porque como bien lo decía Lina, una cosa es lo que te tomas, que es tu consumo, pero también es el agua con la que te bañas, y también hay experiencias bien fuertes de cómo el agua aquí, bueno, yo llegué aquí y mi cabello cambió totalmente, y tenía que ver con el agua como me estaba bañando, o sea, con el agua que me estaba bañando. Entonces, le decimos esas cosas a los niños, Rosalba y Carmen, disculpe que te entre a ti como entrevistada, Carmen, pero le decimos eso a los chicos en el colegio. Mira, Ari, aunque yo no trabajo en escuela pública, yo creo que hay cierta información que no se dice. Los niños aprenden de lo que ven de sus padres. Y aquí va también la economía. Y no me van a dejar mentir nuestras entrevistadas. El papá que tiene la economía suficiente puede ir y comprar el agua embotellada para beber. Pero si tu economía es escasa, tú le vas a dar prioridad a otras cosas y vas a hacer lo que estás acostumbrado a hacer desde tu país de origen. Si eres latinoamericano, probablemente, como hablábamos al comienzo del programa, vas a hervir el agua y sentir que el agua hervida que tienes de tu casa es suficiente para beber. Nos estamos enterando hoy que los químicos no se van de esa agua y que te la estás tomando. Entonces, para poder sacar las conclusiones de que para beber quizás es mejor comprar el botellón de agua. Y yo iría también a otra pregunta, porque mucho se promociona aquí en Estados Unidos los filtros de agua de diferentes marcas. Compra la jarra marca ABC y ponle el filtro. ¿Eso funciona? ¿Eso no funciona? Pues, perdón ahí, ingreso. Carmen, cuando tú dices incluso que entonces después de que comentamos de que como ellos nos lo mandan potable, hasta ahí pues tenemos que buscar nosotros soluciones, queremos hacerle también saber a la gente que incluso en la parte financiera es más inteligente invertir desde ya, porque ese es el futuro y lo que esperamos en un futuro nosotros también para poder ayudar, que todas las casas tengan su propia planta purificadora de agua. Pueden para más información averiguar un poco porque ya esos programas de ayuda están. La solución no es entonces a pasar a más botellas de agua y seguir comprando, porque como decía Ariana en un anuncio que puso, se gastan por segundo en todo Estados Unidos más de 1.500 botellas de agua, se botan todo el tiempo. Y aparte que pasamos a contaminación ambiental, porque todas esas botellas de agua y el resto de cosas que se reciclan no se va realmente al reciclaje, o sea, no se usa o se reusa, todo eso va a los mares. Entonces, ¿qué pasa? La idea no es incentivar a comprar más botellas, al contrario,
parte de este momento es dejarles saber que hay un problema de agua, sí, pero como todo problema hay una solución y que la solución no es lo que han venido haciendo, que es comprar incluso botellas. Ahorren ese dinero, averigüen sobre programas de ayuda que para más información se les puede dar, que allí van a poder invertir el mismo dinero que ya han venido pagando por botellas en un sistema que les quede más bien de por vida, para menos contaminación de plástico, incluso mejor agua en toda la casa y así pues ayudar también con la parte monetaria porque ahorrarían muchísimo de tanta comprada de botella que no recomendamos. No sé, Rosalba, si lo piensa igual, pero nada como invertir en una planta. Tú hablas de los filtros. Es importante que la gente sepa, filtros hay de todos los precios y lamentablemente esto se va a negocio en quién compra con tal marca, con reviews, cuál es mejor o entre más barato o más costoso vale la pena. No se trata tanto de eso, sino es mirar también, ok, la diferencia entre una planta y un filtro es que, como dice la palabra, un filtro solo filtra, es como una malla que trata en lo posible de tener los sedimentos y químicos y ya. Ese negocio de estar comprando cartuchos, estar cambiando, o esos que compran en sus tiendas de $6, que son unas jarritas que se llenan de agua en la nevera y que se pueden cambiar no sé qué, unas cositas, eso no limpia. Cuando van y hacen las pruebas, se van a dar cuenta que si ustedes en su casa tienen un filtro de nevera, filtro de alguna otra entidad que compran para conectar en la cocina, o un filtro esos de tienda que compran para llenar y poner en el refrigerador, se van a dar cuenta muchas veces que por más que sea un filtro, deja pasar sedimentos y en las pruebas se van a dar cuenta y muchas veces sale hasta más sucio el del filtro, como le pasó por ejemplo a Ariane, que el de la tubería, porque si tú no estás cambiando constantemente los cartuchos o estás pendiente o no es un filtro bueno, pues no estás haciendo nada, solamente perdiendo dinero. Quisiera mencionar y aclarar algo, Ariane. Hola. Sí, claro. Yo estoy en mute, es que estoy encantada escuchándolas, pero quería volver con Rosalba al punto de la concientización desde la escuela. Sí, bueno, pues mira, antes de la escuela, quiero pues también como que quede claro. El tema de los metales pesados, sí es un tema que se debe de considerar, sí, pero quisiera hacer una aclaración que pasa lo mismo con los microorganismos. Cuando nosotros hablamos de microorganismos y hablamos de metales pesados, inmediatamente en la población en general nos viene la idea de que son malos, porque los microorganismos siempre los hemos relacionado con enfermedades. De hecho, desde la escuela, cuando nos hablan de las enfermedades, siempre tiene que ver una bacteria. Siempre hablamos de virus y bueno, más en estas épocas, ¿verdad? De pandemia, el virus lo tenemos como el enemigo a vencer, ¿no? Pero no es cierto. Ni los microorganismos todos son malos, ni los metales pesados todos son malos. Entonces, tenemos microorganismos buenos, tenemos microorganismos que alimentan o ayudan a que los nutrientes del suelo se reciclen y esos mismos microorganismos son los que le dan de comer, digámoslo así, a las plantas, porque son los que transforman esos elementos no disponibles para las plantas y a través de los microorganismos los hacen disponibles para las plantas. Ahora, lo mismo pasa con los metales pesados. Los metales pesados no son como el veneno, ¿no? No es que mi agua, yo espero que mi agua esté cero partes por millón o microgramos por litro de plomo, de cadmio, de arsénico, etc. No, de hecho, nuestro cuerpo humano tiene metales pesados. Los metales pesados, hasta cierta concentración, son necesarios para que nosotros llevemos a cabo todas nuestras funciones metabólicas. Muchas enzimas funcionan a través de activadores que son metales pesados. Entonces, también los metales pesados tienen una función en este planeta. El problema es como todo, el exceso. Cuando ya tenemos un exceso de estos metales pesados, como hablábamos del plomo, el plomo sí se encuentra en nuestras aguas y sí lo hemos estado bebiendo, pero los hemos estado viendo unas concentraciones muy, muy pequeñitas. Como tú decías, Ariane, tú cuando llegaste aquí, te cambió el cabello, la textura del cabello y demás, y con esa nos estamos bañando. Cierto, porque nosotros como latinoamericanas venimos de otra calidad de agua. Y eso, al estar en contacto con otra calidad de agua, vamos a presenciar los mismos efectos sin que eso quiera decir que el agua sea mala. Simplemente este mismo cambio va a generar estos diferentes cambios en nosotros. Y no siempre es porque nuestra agua esté contaminada. Ahora, es importante sí también mencionar
que a veces satanizamos, ¿no? Que el agua tiene metales pesados, tiene microorganismos. Sí, pero hay que ver en qué concentraciones. Y como bien decía Nina, es importante revisar las regulaciones de la EPA, hasta qué porcentajes de plomo, por ejemplo, y de otros metales pesados tiene nuestra agua. Para que no nos vayamos con que tenemos o debemos tener que nuestra agua tenga el 0%. No, eso nunca va a pasar. ¿No? Nunca va a pasar, porque necesitamos nosotros de todos esos minerales, de todos esos elementos químicos, los necesitamos. Ahora, respecto a los filtros, de los más económicos y de los, digamos, más eficientes son aquellos que se usan con carbón activado. El carbón activado, que es el que se ponen en las peceras, cuando nosotros tenemos nuestros pececitos, nuestras mascotas, que ponemos filtros de carbón activado, son muy eficientes. El carbón activado es muy buen quelante de muchas sustancias y es, para inicio, un buen purificador de agua. Es un buen captador inclusive de esas pequeñas trazas de metales pesados que lleguen a tener, también se pueden absorber mediante el carbón activado. Que tiene mucha materia orgánica, con el carbón activado también se pueden absorber estos elementos. Y claro, a los niños, inclusive cuando se les cría y se les pone en contacto con la tierra, se les pone en contacto con los animales, con las plantas, ellos mismos solitos saben la importancia de mantener nuestro ecosistema, porque saben que es importante el animalito, saben que es importante que no se seque nuestra planta y saben lo importante que es no contaminar nuestro suelo, nuestro jardín con nuestros residuos. Entonces, a veces dicen las mamás, ¿no? Y algún tiempo yo me incluí, el niño que no juegue con tierra, ¿no? Que no se la coma. No, claro, que el niño juegue con tierra, que el niño aprenda a manejar la tierra, es más, que se la coma, porque así su sistema inmune también se fortalece. El sistema inmune está acostumbrándose siempre y siempre a que el niño o a que el ser humano esté en contacto con todos estos elementos fuera, que es lo mismo que pasa cuando el perrito, vamos a ponerlo así, no es un símil con los niños, pero para darme a entender, cuando un perrito, una mascota, la tenemos siempre en casa, mimada, apapachada, dándole de comer, bañándolo con su shampoo especial, inclusive cuando hace frío hasta le llegamos a poner su chalequito, porque si nosotros tenemos frío, seguramente él también tiene frío. La primera vez que sale nuestro perro a la calle, la primera vez que pasa una bicicleta, pasa un coche, pasa lo que sea, y se nos muere el perro, porque no está acostumbrado a convivir con todos estos factores ambientales. Lo mismo pasa con un niño. Al niño hay que sacarlo, dejarlo que ande descalzo, sin zapatos, que juegue con la tierra, que aprenda a cuidar una planta, que aprenda a tener una mascota y que la cuide. Todo eso hace, uno, que nuestro sistema inmune se fortalezca y por otro lado que él esté pendiente de cuál es su mundo. Su mundo no es la escuela, la casa y el buen cuidado, los juguetes, demás. No, su casa, que es también nuestra casa, es el agua, el río, el mar, la playa, los animales, el aire, todo eso. Y los niños son tan inteligentes que ellos por sí solos logran obtener esa conciencia, que obviamente se refuerza en las escuelas, en la casa primero, sí. Gracias, Rosalba. La verdad es que nos has hecho un apuntar muy preciso de lo que los padres de familia tienen que hacer desde que los niños son muy pequeños. Tengo esa experiencia de trabajar con los más chiquitos y a veces por tratar de cuidarlos queremos tener a nuestro hijo en una burbuja, pero nos acabas de explicar que quizás esa no sea la mejor práctica. Gracias, porque mira, los padres quieren... Aquí hay un montón de preguntas del público, efectivamente quieren saber cuál es la solución del agua, ¿no? Pero yo antes de, insisto, ustedes me van a perdonar, mi gente del público, son 5:35 de la tarde. Quiero que me cuenten las dos, Lina, si puedes empezar. ¿Qué es lo más terrible que está pasando en cuanto al agua? El plomo, eso es lo más terrible. Porque, por ejemplo, discúlpame, pero por ejemplo, Carmen, estuvimos conversando y hablábamos del daño que ha hecho el plomo
a niños, inclusive contigo también lo hablamos, que hay mujeres embarazadas que ya saben que su bebé viene con plomo en sangre. O sea, eso es lo más grave que tiene el agua en este momento aquí en Filadelfia y en Pensilvania. Bueno, pues primero, yo respeto lo que comparte Rosalba en decir que es aceptado, que pues es no entrar como en pánico y listo, que esto está muchas veces medido en los químicos que se usan y que porciones muy diminutas y todo esto. Pero también se sabe que esa misma agua que vuelve millones de veces está recibiendo millones de veces esas mismas porciones de químico que están en tal punto ya preocupantes porque sí se está recibiendo en alto consumo. ¿Por qué? Porque también hay otra página que pues, luego les puedo compartir por el chat donde ustedes pueden ingresar y escriben su zip code y de acuerdo al zip code, o al área donde ustedes viven, ahí les bota todos los contaminantes o bueno, perdón, la cantidad de químicos que tiene esa área y el alerta, que suele ser siempre una alerta entre unos 7, 10, 12, dependiendo del área, que tienes que tener más precaución y que tú tienes que actuar en tu casa. Y ahí especifica esos 5 o 7 alertas, cuáles son, que suelen ser muy típicos como el cloro, como el plomo y entre otros, y especifica incluso el tipo de enfermedad que puede generar. ¿Y para quién pues se especifica? Pues para todo ese tipo de gente que sufre de cáncer o que están en tratamiento de quimioterapia o por ejemplo para la gente también adulta o para las que están embarazadas, porque sí, Ariane, son muchos los químicos como tal, pero por ejemplo, en los test que se hacen de agua, el más típico como para poder mostrar o que está al alcance de nosotros mostrar es el cloro, es uno de los que tú vas a poder ver, ¿sí? Pero también en resultados de exámenes que la gente cuando se enferma o pasa algo, la caída de cabello, la mancha, otros problemas también, por ejemplo, para la gente que sufre de trasplantes de órganos y todo este tipo de infecciones en otras cosas, estas personas reciben otro tipo también de problemas y, por ejemplo, en los bebés se les encuentra, como escribió una invitada, plomo en la sangre de los niños. Eso viene del agua, claro que sí. Y pues, de acuerdo a esa situación, ¿qué podríamos hacer? Pues simplemente prevenirlo y trabajarlo desde nuestros hogares, como también decíamos, o no sé si lo dije antes, ellos tienen ya una responsabilidad, pero gracias a Dios nosotros también podemos actuar, como decía Rosalba, desde nuestra casa y tomar medidas desde nuestra casa. ¿Y cuál podría ser la mejor? Pues buscar mecanismos ahora, que hay muchos programas, donde puedas empezar a buscar un método de obtener agua purificada, que en el caso de nosotros que hablamos sería una planta purificadora. Y así esto te ayuda, no como un filtro, a detener un poco más incluso esas porciones de sedimento y de químico que nos llega y al contrario de comprar botellitas solo para tomar, vas a estar cuidando lo que tú, por ejemplo, que el cabello, la piel, porque lo vas a ver automáticamente. La gente lo dice. Cuando hace un movimiento de un cambio de estos, como me pasó a mí en particular, tu piel, Ariane, ¿cómo te digo? Hay muchas familias que sufren de rasquiñas y crecieron no en otros países que vinimos, son de acá también y tienen problemas de pieles que al ser un cambio de una planta purificadora, la piel automáticamente cambia, la rasquiña se va. Los niños con dermatitis, con problemas de piel que les da ese brote a los bebés, todo eso se va y todo eso se termina siendo parte, no todo el problema, del agua. Rosalba, ¿cuál es el problema más grande que hay en cuanto a agua? Pues es Ariane, hay que cuidar el agua y como bien decía Lina, debemos de estar como muy al pendiente de cuáles son las regulaciones o estar checando qué calidad de agua es la que estamos recibiendo. Y sí, como menciona Lina, si hay un problema de metales pesados, hay que atacarlo, ¿no? Definitivamente. Ahorita el problema que ha tenido más atención precisamente es la del plomo. Ajá, porque los suelos también están contaminados de plomo, pero esto es debido a que las casas viejas anteriormente se pintaban con esta pintura que estaba hecha a veces de plomo, pero ahora estas casas como están muy viejas, esa pintura se ha ido descarapelando, se ha ido cayendo, se seca y se hace polvito y cae al suelo. Y ahí es donde está principalmente nuestro reservorio de plomo, ¿no? Que está siendo arrastrado por esta agua. Pero sí, ahorita el principal problema es precisamente ese, el del plomo. Y que si miramos bien, Rosalba, no sé también si te has dado cuenta, ¿qué es lo primero que suele uno arreglar o cambiar o preguntar en una casa al momento de comprarla o mudarse? La tubería.
porque Sí, hasta en la tubería nos afecta estar recibiendo este tipo de agua, o sea, o hay de mirar, porque con los años, como tú dices, afecta hasta la tubería, no solo la salud, no solo nuestro dinero, hasta la casa también, porque por ahí pasa pues ese tipo de agua, ¿no? Y con el tiempo hace un daño hasta en la casa. sí, de hecho, yo podría inclusive recomendar que podamos tomar, creo que inclusive la Universidad de Penn sí está a favor de hacer los análisis de agua. Si tú los llevas, me parece que te cobra cierta cantidad módica por ser una universidad, pero tú puedes llevar tu muestra de agua Mira, y ellos te pueden decir si hay o no hay. Yo conozco Rosalba y la experiencia que yo tuve con Lina acá en casa Ajá. fue increíble. Para mí fue revelador, y tengo que Uh-huh. admitirlo, mirar qué tanto daño nos estábamos haciendo con respecto a la ingesta de agua. De verdad, me impactó. Así que yo, desde acá, desde Madre Tierra, pues ahí tienen la información de Lina, porque hay gente que quiere saber, la señora Mercedes Hincapié, la señora Nora Raquel Rodríguez también quiere saber si pueden hacer la evaluación en su casa. Sí, ahí están, ahí está el nombre de Lina, su teléfono, y Lina puede ir a su casa, Lina puede llegar hasta allá, Lina puede hacer todas las pruebas y que usted mire en su casa cómo está su agua. Y ella gentilmente va a informarle en su casa cuáles son las estrategias y cuál es la posibilidad de que usted cambie su forma de ingerir agua en su hogar. De verdad, llámenla porque de verdad a mí me parece interesante. Y otra cosa que se puede hacer, que lo conversamos con Carmencita hace un rato, es que usted, si solo quiere saber si tiene plomo su casa, o sea, el agua de su casa, puede llamar a este número, que es un número de la ciudad que tiene que ver con el agua de Filadelfia, para que ellos solo le van a decir cuánto plomo tiene y en qué proporción, y ya. Ellos no le van a suministrar información. En el caso de Lina, no solamente le va a evaluar cómo está su agua, sino que también le va a dar y le va a brindar la solución que desde su aprendizaje y desde su vivencia tiene. Yo creo que no sé si Carmencita quiere como conversar algo más, porque a mí me vienen como 200 preguntas a la cabeza, pero yo sé que la gente ha estado en contacto con ella también para preguntarle. Hay algunas preguntas porque además del plomo, que sabemos que afecta a las personas, sobre todo a los niños, y si está en cantidades muy altas, puede incluso afectar el nivel cognitivo, el retraso en el habla y en el aprendizaje. Entonces, para los papás que nos están escuchando, si sabes que tu agua tiene mucho plomo o si sospechas que tu hijo está contaminado con plomo, por favor, pídele al pediatra que le haga un examen de sangre. Y ahí salen los resultados. Es muy simple. Cualquier pediatra no se va a negar porque sabemos que esa es una realidad de nuestra ciudad como sugerencia para los papás. Entonces, no se asusten y también el pediatra los puede guiar cómo mejorar esa situación en sus niños para bajar los niveles de plomo. Tú sabes que por aquí nos está escuchando, bueno, nos está escuchando mucha gente y nos está viendo mucha gente, pero por ahí vi que estaba Nelly Arevalo y ella tiene mucho trabajo comunitario, ¿no? Y sabe mucho y yo quisiera que si ella nos está oyendo me pudiera dar una referencia. Yo tengo entendido que aquí tú llamas a los concejales y haces cartas y tú tienes cómo hacer un movimiento. No podemos empezar un movimiento de que trabajen el tema de la contaminación ambiental con mucho más fuerza. General, no hablando solo del agua, de la generalidad, porque es que yo, por ejemplo, leí todo lo que tiene que ver con la contaminación del aire y también, señores, hay que meterle el ojo a eso. Entonces, no pudiéramos empezar un movimiento desde aquí, desde Madre Tierra. ¿Qué tendríamos que hacer? Eso lo dejo ahí como abierto, que si alguien tiene una respuesta, por favor, no las escriba. Tania Quesada dice, bueno, yo puedo dar testimonio de que la planta que purifica agua es una realidad
porque yo estaba teniendo unas manchas en la piel, lo voy a colocar aquí para que vean, porque bueno, está bastante grande, pero lo tengo ahí. Unas manchas en la piel negra que los doctores pensaban que iba a ser cáncer, y gracias a Dios no fue así, pero con la planta purificadora en casa todas las manchas se eliminaron. Y bueno, obviamente da las gracias y es súper recomendado. Gracias por tu testimonio, Tania, porque definitivamente sí, yo también pudiera dar testimonio, pero bueno, este programa no da para eso. Pero sí, vamos a empezar porque son ya 1:15 p.m, ya se nos fue el tiempo. Bueno, la información ha sido realmente valiosa. Van a haber muchas preguntas, yo sé, pero ¿qué otras sugerencias? Es decir, ya tenemos, no, quizás no vamos a llamar a Lina para que nos evalúe el agua. Rosalba nos ha dado los datos de qué cosa es lo que nuestra agua debería tener, los suelos, cómo cuidar las plantas. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde la casa? Yo vivo en una casa rentada, es mi situación, y seguramente muchos que nos escuchan tienen lo mismo. No son dueños de su casa y hay algunas cosas que quisieran hacer, pero no siempre les dejan porque el dueño no te permite. Entonces, algunas cosas prácticas se pueden hacer para... Voy a hacer un alto aquí. Mi casa también es rentada y gracias a Dios pude resolver mi problema de agua, porque para donde me vaya me lo puedo llevar. Pero bueno, esto es solamente una acotación. Pero yo sí quiero como que le demos otras alternativas a la gente. Claro. Porque, bueno, pues nosotros no estamos como diciendo vayan y hagan, sino estamos dándole alternativas a nuestros oyentes y a las personas que ven Madre Tierra. ¿Qué sugieren ustedes como especialistas que la gente pueda aplicar inmediatamente hoy para comenzar a hacer algunos cambios en este tema? Rosalba. Sí, pues mira, de inicio, como decía Lina, algo importante que es como responsabilidad de todos es estar al pendiente, como decíamos, de la calidad de nuestra agua. Y tal vez sí empezar a utilizar este tipo de filtros, estos purificadores y todas estas alternativas que nos ha dicho Lina, sí. Por otro lado, tenemos que también tener consciente de estos materiales que son no reciclables, como las imágenes que te pasaba yo, Ariane. ¿Puedo ponerla un momento? Sí, claro. No se va a ver bonito en pantalla, pero yo sí Okay. quiero inclusive... Sí, mira, tal vez en la medida de nuestros bolsillos, ¿no? Porque generalmente a veces el material que nos venden como contenedores de nuestra comida generalmente son plásticos, como los que vemos aquí, ¿no? Tenemos, no sé cómo le llaman en otras partes de Latinoamérica, en México le llamamos unicel, que son estos recipientes de huevos y para la comida, los vasos, platos para desechables que se utilizan en las fiestas. Aquí en Estados Unidos he visto que prácticamente toda la comida está en envases de plástico. En redes, por ejemplo, las frutas, ¿no? Como las naranjas y mandarinas. Todo esto es plástico y si los podemos sustituir o no adquirirlos, ¿no? Y a su vez elegir otros productos que sean por materiales reciclables, como la siguiente imagen, que están hechos a base de cartón, de vidrio, de latas, que en este caso es el aluminio, por ejemplo, que es un elemento que se puede reciclar. En la medida de lo posible es optar por estos recipientes, ¿no? Que a veces pues no es tan accesible, desafortunadamente. Yo mencionaba antes con Ariane que a veces los platos de cartón, por ejemplo, suelen ser más caros que los platos de unicel. Y bueno, eso nos los deja el bolsillo de cada quien, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible. Otras pequeñas acciones que podemos hacer es verificar nuestras tuberías, que no tengamos estas goteras de agua, que se tengan estas fugas, que tengamos duchas en nuestro baño, en el agua, más rápidas, ¿no? Sabemos que nos encanta darnos nuestros masajitos en regadera, pero pues también es el consumo de agua. Con esas pequeñas acciones, desde ahí por lo menos, como decía bien Carmen, nosotros le damos a los niños ese ejemplo de que tenemos que cuidar nuestros recursos. Si tenemos una plantita en una maceta, que eso es
ideal, porque hay plantas para interiores que purifican nuestro aire de manera natural, también optar por plantas de este tipo. Si podemos tener plantas fuera de nuestro hogar, en un pequeño jardín, sin que esto genere plagas, por ejemplo, tengamos plantas. Eso es importante porque ayudamos a la captación de carbono, ayudamos a la captación de este CO2, que ha sido un problema a nivel mundial. Entre más plantas, tenemos más captación de CO2 y con eso favorecemos al menos nuestro microclima de nuestra casa a tener mejores condiciones. Sí, Desde ahí ya empezamos, ¿no? por lo menos aquí en Filadelfia, en las casas, aunque sean chiquitas, tienes la ventana de tu casa, sí, el patiecito de atrás, y incluso si vives en departamento, yo recién ahora tengo un espacio más grande en una casa, pero he vivido 20 años en Estados Unidos en un departamento. Y la verdad, buscaba todos los espacios posibles de la casa para tener algo verde. sí, sí. En la Mira, ventana, en la entrada claro, de la casa, claro. en cualquier pequeño espacio, las plantas no solo te alegran el ambiente, pero te curan, te limpian el Sí. oxígeno. Y además quisiera también decir que, por ejemplo, esas pequeñas plantas también pueden ser nuestras plantas aromáticas con las que cocinamos. Yo tengo este ejemplo de una de mis amigas, al cual le mando un saludo, a Tere, que tiene en sus plantas interior, tiene menta, tiene hierbabuena, manzanilla, etcétera, para cocinar. Y ya de allí, ya no nos vemos en la necesidad de ir a comprarlo al supermercado, que también nos los venden en recipientes de plástico, si ya lo tenemos en nuestra macetita. Mira, estamos vendiendo el Desde allí. próximo programa, Rosalba Esquivel, es el próximo programa. Hablar Ok. de huertos, hablar de comida. Lina, mucha gente escribiendo, mucha gente ¿Cómo? diciendo que quiere tu número, que quiere tu contacto y ahí lo tengo. Soy Aqua, la pueden ubicar por Instagram, pero ahí están los teléfonos. Cópielo, guárdelo. Y si no, escríbanos, por favor, Lina, luego que termine el programa, ve al programa, pon todos tus datos, pon tu perfil para que la gente te pueda seguir tanto en Madre Tierra Philly, la página oficial, como en el grupo de Madre Tierra Philly, para que la gente te pueda ubicar, porque hay un montón de gente que quiere saber de ti, entre ellas nuestra queridísima amiga Carolina Coronado, nuestra psicóloga hermosa, pues allí vamos a poder ubicar a Lina. Lina, una persona preguntó aquí si era recomendable hervir el agua primero antes de cocinar. ¿Qué puedes decirle? Creo que ya lo habíamos respondido antes, que decíamos que gracias a Dios, bueno, en nuestras áreas o en nuestros países que estamos acostumbrados a eso, en la que es latinoamericanos, creemos que sí, o sea, hervir el agua es la solución cuando se trataba de bacterias y de virus, eso está completamente bien y aceptable, pero es que les decía anteriormente que aquí pues no es tanto la solución porque aquí el problema no es tanto de una bacteria, no es que venga de un río que vas a hervir y ya, es con todo el proceso que se hace de reciclar el agua, que se viene con químicos también, y pues hervir la solución. Hervir no es la solución porque lo que hace es reactivar incluso más el químico, no lo estás matando. Y rápidamente para terminar esa parte, como lo pueden ver, miren sus ollas, ese orillito que se hace de espuma cuando hierve o ese orillo que se queda, que ya queda como quemado en sus ollas cuando se lavan y queda todo eso marcado, eso es parte de reacción del químico y eso está marcado ya en sus ollas. Y me encanta saber que la gente está muy interesada porque más que también si corremos la salud, apoyo mucho lo de Rosalba, que algo que me motiva mucho este proyecto de hablar del medio ambiente es porque sé que podemos lograr en un futuro de usar tantas botellas y tanta reciclaje, tanta cosa. La gente cree que estamos ayudando mucho reciclando y es que esa no es la solución, es incluso dejar de usar tanto plástico, tanta botella, tantas cosas. ¿Puedo poner la imagen un momentico? Porque a mí esta imagen me impactó. Sí, por favor. Esta imagen pues la quería compartir. Ok, es para que vean y que ustedes mismos puedan averiguar. Si ustedes van a YouTube y escriben La Isla de Plástico, el séptimo continente, van a encontrar un documental donde ya están mostrando parte de nuestro problema. Y es que nosotros al reciclar creemos que estamos ayudando y no sabemos que el 30% de ese reciclaje realmente está sirviendo y el resto lo están tirando a nuestros mares. El séptimo continente, que se llama la Isla de Plástico, está ubicado entre lo que ya es Hawái,
Canadá y Estados Unidos. Y es una mancha inmensa que parece como otro continente y está en nuestro mar. Y eso es lo que quería compartirles como una corta imagen de cómo está de inmenso y de profundidad en lo que es basura. Y como por ejemplo cosas que podemos ahorrar aparte de las que dijo Rosalba, que todo se empieza desde casa, como dijimos. Miren chicos, yo quiero abusar y mostrarles como unas ideas. Yo soy enemiga de las bolsas de plástico para guardar cosas. Estos materiales para guardar la comida en la nevera, cosas que tú usas en menos de un segundo, guardar una cebolla, luego lo usas la cebolla y botas la bolsa de plástico. Todo esto es mucho material que hay páginas donde te dan ideas para reusar. Cuando van a las tiendas, la malla que le vi a Rosalba, donde compran los limones, esas mallas van a los mares, matan nuestros animalitos. Entonces, ¿qué pasa? No compren de esas, cojan sus limones independientes. Mallas como estas, ahorras el tú usar una bolsa para meter, no sé, una manzana o limón. Aquí todos estos materiales son reusables, se pueden lavar. Soy enemiga de toallas de papel que se usan aquí impresionante. En Colombia no estamos acostumbrados a eso. ¿Qué hacemos? Toallitas. Estas toallitas se usan como servilletas, se relavan, se reusan, vienen de todos los tamaños. O sea, hay muchas ideas. No sé cómo le dicen ustedes en Colombia los pitillos, en otros países nosotros les decimos pitillos. Yo ya no uso, después de ver ese video que dio tanto, que giró por todo el mundo de la tortuguita con un pedazo de pitillo incrustado en la nariz, cómo se lo sacaban, cómo lloraba. Para mí eso bastó, para yo volver a decir, no más pitillos en mi casa. Y yo compro los que yo puedo limpiar. Entonces, hay muchas cosas que, Ariane, si puedes poner la última imagen que compartí, donde resumen los años que se demora una bolsa en desintegrarse, el plástico, la botella. Esto es algo que podemos también detener. Si van a sus tiendas a comprar mercado, a comprar sus comidas, miren cuánto dura una sola bolsa, 150 años para desintegrarse. Por ejemplo, las botellas de agua, que es lo típico que estamos tomando todo el tiempo, 450 años. Y la gente que está acostumbrada a estar yendo a muchas tiendas, que no quiero nombrar, a un café que dura menos de tomarse el café 5 minutos, 10 minutos, ese vaso se demora en desintegrarse 50 años. Entonces ya sabemos que estamos incentivando muchas formas donde puedes llevar tu vaso, no lleves tu bolsa, lleva tu bolsa de tela, que también puedes poner tu mercado, como estas, y hay otras muchas ideas que podemos ir ayudando desde casa y cambiar con el ejemplo para nuestros niños y futura generación. Así es, chicas, son 5:57 de la tarde. Yo quiero decirle a nuestro público, pues nosotros no podemos decir nombres ni recomendar nombres acá, pero sí puedo recomendar que llamen a Lina, que busquen y se comuniquen con ella en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Las pueden ubicar porque están allí etiquetadas y las pueden ubicar rápidamente. Si no, pues ahí tienen el teléfono de Lina, ahí está otra vez. Y aquí está la página de Facebook de Rosalba Esquivel y la pueden leer a través de Impacto todos los viernes, porque Rosalba tiene una columna allí. Chicas, 1 minuto para despedirse cada una. Mentira, menos de 1 minuto. Vamos, Rosalba. Ok, rápidamente. Las pequeñas acciones que podamos hacer desde casa repercuten a nivel global. Es un granito de arena en esta playa hermosa. Así es. Lina. Familia, la salud reina siempre. Si no empezamos a trabajar desde ya en la salud, el resto de categorías, que es que el trabajo, que la familia, que viajar, que no sé qué, no vas a poder lograr nada de esto, porque de todas las categorías lo más importante es empezar por la salud, porque con salud tú trabajas, tú viajas, tú vives, tú tienes familia. Entonces es empezar a tomar más conciencia de esto. Todo tiene solución, todo tiene un remedio y pues bueno, el todo es dejar de la preocupación y dar el paso a empezar a actuar, como dijo Rosalba, desde casa y hacerlo ya. Ustedes saben que quiero decir algo, porque me están escribiendo que en Argentina, en Buenos Aires, es obligatorio el uso de bolsas de tela. Aquí también, en Filadelfia, salió durante la pandemia la ley que van a dejar de utilizar bolsas de plástico en los supermercados. Eso se detuvo por la pandemia, pero yo estoy segura que en cualquier momento lo van a reactivar porque es justo y necesario. Carmen, despídete de tu público que te ama. Bueno, agradeciendo infinitamente la visita de nuestras invitadas. Sabemos que tema tiene mucha tela que cortar. Estén atentos porque van a volver. Vamos a seguir trabajando diferentes enfoques de cómo cuidar nuestra Pachamama. Así que manténgase atentos. Los esperamos todos los viernes
de 5 a 6 en Madre Tierra y muchas gracias por seguirnos. Claro que sí. Muchas gracias. Se les quiere. Buenas tardes. Gracias. Buenas Bye. tardes.